se integren al soporte de MicroProfile. Entonces, vamos a hacer una demostración de los objetivos de MicroProfile. Les cambio la pantalla para mostrarles mi escritorio. Entonces, si ustedes tienen la curiosidad por experimentar la creación de microservicios con MicroProfile, si se dirigen a start.microprofile.io, van a encontrar un starter que da soporte a diversas implementaciones. Y mediante el starter podemos crear, por ejemplo, un primer microservicio. A este le vamos a llamar IO Academic como nombre de Group ID. El artefacto va a ser Demo Service A. Y podemos elegir entre las diversas versiones de MicroProfile. La regla suele ser que mientras más antigua sea una versión, probablemente vamos a encontrar más implementaciones. Por ejemplo, yo voy a utilizar la versión de MicroProfile 3.3 y en MicroProfile 3.3 utilizar como base, por ejemplo, alguna de estas implementaciones. Payara Micro, Wi-Fi, OpenLiberty. Pero si por ejemplo bajo a 3.2 ya puedo iniciar mi implementación utilizando por ejemplo Oracle Helidon, que es la primera que yo voy a utilizar para crear mi microservicio. Descargamos el servicio en el starter y directamente lo voy a descomprimir fuera de pantalla para abrirlo dentro de un IDE. El starter, si ustedes tienen duda, también les permite generar ejemplos para las diversas implementaciones. Nuevamente recordándoles que las implementaciones no son más que formas de implementar los patrones oficiales para microservicios. Entonces, denme un segundo, lo vuelvo a descargar, lo descomprimo y lo abro directamente desde mi IDE. Entonces, acá ya tengo un IntelliJ IDEA disponible para comenzar con la demostración. Entonces, el que descargué se llama Demo Service A. Y una de las ventajas del ecosistema de Java es que el ecosistema está estandarizado, lo que implica que independientemente de quién sea el fabricante de la implementación que vayamos a utilizar, este fabricante utiliza Maven como el mecanismo de compilación de nuestra aplicación. Entonces, para la transmisión voy a suspender momentáneamente la cámara y que podamos concentrarnos en el código. Entonces paso a modo presentación en mi IDE para que sea más fácil ver el código. Ok, entonces en relación a la estructura del proyecto, cuando yo genero un microservicio basándome en MicroProfile, generalmente el primer problema que ya viene resuelto es la creación de microservicios en REST, o sea, ya viene implementado JAX-RS dentro de mi aplicación, independientemente de cuál sea la implementación que yo pretenda utilizar. Entonces, en esta oportunidad, todos los microservicios o los endpoints en REST que son parte de este microservicio van a estar basados en Diagonal Data. Y el starter, utilizando JAX-RS como base, de una vez les incluye una primera demostración donde tenemos que al invocar a Diagonal Hello, nosotros vamos a poder ver el Hola Mundo como resultado de una petición GET desde un navegador. Pero para ejemplificar la implementación de dos patrones, voy a crear un nuevo recurso. Entonces, este nuevo recurso va a ser una clase en Java y le vamos a denominar SIG-Resource porque es el endpoint del Colegio de Ingenieros de Guatemala. Entonces, ya sea que utilicen DDD y lo denominen controlador o resource porque están utilizando términos más genéricos, ambos son válidos. Entonces, inicio la programación del endpoint en REST y para resolver el primer problema, que es la exposición de los datos, puedo utilizar mis conocimientos de JAX-RS. Por ejemplo, decorar el código con un path mediante el cual yo pueda decir que
el servicio va a estar disponible al ejecutar /sig. Entonces, JAX-RS lo que me permite hacer es mapear la lógica desde verbos HTTP hacia verbos en Java. Y siempre que lo utilice, debo de pensar estrictamente en lo que acabo de mencionar. Por ejemplo, podemos crear un método en Java denominado getJVMinfo, que lo que haga es leer la información de la máquina virtual de Java y, por ejemplo, retornar mi versión de Java es, y leer a mano la máquina virtual, cuál es la versión y qué consideraciones tengo. Entonces, cuando HTTP invoque a mi microservicio, si lo invoca utilizando el verbo get, se dispara la ejecución de este método y el resultado es lo que se retorna al navegador web. Estamos creando una API en REST. ¿En dónde entra entonces MicroProfile? Primero, la base de programación es JAX-RS. Entonces, todo lo que ya podían hacer para crear web services en REST, lo pueden hacer en implementaciones de MicroProfile. Pero segundo, recordemos que uno de los patrones es externalización de la configuración, o en otras palabras, que si yo tengo configuraciones propias de cada uno de los entornos, yo puedo inyectar la configuración en lugar de proveerla y reprogramar cada vez que necesite cambiar algo. Entonces, a través de CDI y utilizando anotaciones, yo por ejemplo puedo decir que en el entorno existe una propiedad denominada Java Home y que este Java Home, si no lo encuentro en el entorno, su valor predeterminado va a ser Java's House, por ejemplo, y a este le vamos a denominar Java Home como variable y podría decir mi primera versión en Java es Java Home. ¿En qué momento entonces se considera externalización de la configuración? En el momento que yo le puedo inyectar cualquier valor arbitrario a mi aplicación para modificar su comportamiento. Si por ejemplo nosotros inyectamos una segunda propiedad, a esta le vamos a denominar país y por defecto el país va a ser Guatemala. Entonces cambio la correspondiente propiedad en Java y en un segundo método que en esta ocasión va a responder a la subruta país, puedo leer el valor de esa configuración. Entonces programo nuevamente un método en Java y digo el país configurado es el valor que inyecté a través del entorno. Ahora, aquí podríamos decir, pero por aquí lo que estoy viendo es un valor fijo. En esencia, lo que yo estoy creando es un camino predeterminado en caso las cosas fallen. Pero en caso de éxito, MicroProfile nos permite inyectarlo desde el entorno sin que eso implique una recompilación. Lo que nos queda entonces es probar este primer micropatrón utilizando MicroProfile. Lanzo en una terminal y voy a compilar mi proyecto, para lo cual utilizo main. Entonces vamos a esperar unos segundos en lo que esto compila. Entonces, un segundo requerimiento para todo microservicio es que en el momento que nosotros empaquemos la aplicación, debemos de ser capaces de invocar la aplicación directamente desde la línea de comandos. Ahora, ¿por qué? Porque tradicionalmente esto lo desplegamos no a través de un servidor de aplicaciones, sino dentro de un orquestador, para lo cual ejecuto el microservicio que acabo de programar directamente desde la línea de comandos. Entonces digo java-jar target demo microservice a y en su primera versión
mi microservicio me da la siguiente información. Voy a salir de modo presentación para que podamos verlo en el navegador. Entonces voy hacia localhost 8080/data y en hello está el holamont, pero si invoco al SIG, en este momento vamos a verificar que se esté ejecutando. Localhost 8080, parece estar bien, y le tengo que colocar ciclo de vida, porque si no, no va a ser activado por el entorno. Pequeño detalle. Entonces compilo. Y mientras eso compila, parecer está listo, entonces lo lanzo. Entonces, una de las ventajas que tienen microframeworks como Helidon es que arrancan muy rápido. Entonces, si ustedes recuerdan el tiempo de arranque de un servidor de aplicaciones completo, estamos hablando que lleva de 30 a 45 segundos. Un microframework como Helidon tradicionalmente lleva de 5 a 7 segundos y ahorita está demorando 11 porque estoy haciendo transmisión y grabación, entonces uso mucho CPU. Entonces llamamos a diagonal data, diagonal hello, el microservicio se encuentra en ejecución y lo que nos queda es implementar entonces un segundo patrón, recordándoles que aquí estamos en diagonal data, hello controller está en path hello y el verbo es get, y sig resource está en barra sig, el cual está inyectando propiedades. Entonces, primera implementación. Ahora bien, supongamos entonces que queremos hacer un servicio tolerante a fallas, que sería el segundo micropatrón. Podemos crear entonces la clase fault tolerance resource. Nuevamente utilizando Java como lenguaje de programación, le establezco un ciclo de vida que va a ser singleton. Y dentro de singleton digo que el path para la resolución va a ser en barra info. Entonces, como primer camino, yo podría crear nuevamente un método con string, denominándolo getInformación, y retornar, esta es la información original. Lo expongo a través de una petición en get, y si todo está bien, en el momento que lance el microservicio, en diagonal info podría tener la información original. Pero si por alguna razón dentro de este método yo tengo una información vital, supongamos que me estoy comunicando al banco, tengo una transacción que no debe fallar, puedo entonces crearle un camino alternativo. Y a este le vamos a denominar getInformación alternativa. Y dentro de getInformación alternativa podríamos tener entonces la alternativa de decir, este es el camino cuando el primer método fracase. En otras palabras, cuando nosotros implementamos servicios y microservicios con MicroProfile, estamos utilizando programación declarativa. Y dentro de esta programación declarativa, yo puedo entonces, utilizando anotaciones como lo haría en CDI, implementar algunos de los patrones. Entonces vamos a dejar pendiente este patrón y activar la prueba para el primero. Lo que me queda es que dentro de la aplicación declare que mi nuevo controlador de SIG se convierte en un recurso. Vamos a denominar SIG resource. Y también mi path segundo, que sería fault tolerance, para aprovechar la compilación, va a ser un segundo recurso. Entonces empaco y vuelvo a ejecutar para verlos en funcionamiento. Recuerden que originalmente cuando los lanzamos solo podemos acceder a hello, que es el microservicio original.
Entonces, una vez que está compilado, procedo a ejecutarlo con Java-ya target demo microservices. Bueno, entonces recompilé, yo tengo la base de los primeros dos patrones. Ahora sí, llamemos a diagonal sig y veamos el cambio en el comportamiento. Entonces, noten que en el momento que yo programé la inyección o la externalización de la configuración, yo explícitamente le indiqué a la aplicación que Java Home iba a ser un valor inyectado y que este valor no iba a estar programado en mi aplicación, sino que iba a ser proporcionado por el entorno. Y en el momento que el entorno lo proporciona, lo hace a través de un mecanismo básico, que son variables y propiedades del entorno. Y estas pueden estar a nivel de máquina virtual de Java o a nivel de variable de entorno en sistema operativo. Entonces, Java Home, en el caso de mi computadora, era una variable de sistema operativo y al momento de invocar JVM info, me dice mi versión de Java es mi Java Home. Y si por ejemplo yo invoco a diagonal país, me dice que el país configurado es Guatemala. Entonces la configuración está externalizada. Ahora bien, ¿qué pasa entonces si quiero cambiarlo? Porque me llevé este microservicio de Amazon Web Services a Oracle Cloud y hay algo que puedo alterar. Podemos entonces crear un valor en el entorno. Por ejemplo, yo en el país ya no estaría leyendo Guatemala, sino estaría leyendo México. Y en línea de comandos lo hago a través de export, verifico que la variable de entorno se encuentre bien y dice que ahora la configuración no es para Guatemala, sino es para México. ¿Qué podría esperar yo? Que cuando ejecute, sin cambiar y recompilar mi código, o sea, garantizando la movilidad entre nubes y réplicas, yo recargue y ahora mi microservicio ya no está leyendo la configuración por defecto, sino que en su entorno encontró la implementación de México y leyó la implementación desde el entorno. Entonces, en otras palabras, acabamos de inyectar la configuración implementando el primer patrón. Ahora bien, en el caso de fault tolerance, este es un patrón que lo que me hace es que me permite ofrecer caminos alternativos, que es la segunda clase que yo acabo de programar. A través de reglas de negocio, utilizando decoradores con CDI, como lo hice en inyección, yo puedo decir que cuando información falle, por favor, dispare la lógica en información alternativa. En este momento, si yo invoco a diagonal info, estoy bajo el entorno original sin ninguna falla simulada y me dice esta es la información original. Pero por ejemplo, podríamos simular la existencia de un delay en la generación de la respuesta con algo tan simple como un thread.sleep que lleve un delay de 10.000 milisegundos, o sea, 10 segundos para producir la respuesta. Y de momento vamos a capturar de forma genérica la excepción. Entonces, ¿qué pasaría si yo despliego esta nueva versión? Actualmente la respuesta está siendo inmediata, pero en el momento de introducir la falla simulada, yo debería de ofrecer un camino alternativo. Y esto lo hago a partir de reglas de negocio. Entonces, yo podría establecer una regla de timeout dentro de Eclipse MicroProfile. Específicamente, establecer sus valores para decir que luego de 3 segundos esperando, considere esta lógica como caída y mandar
a ejecución hacia un método fallback, o sea, un camino alternativo que me debería permitir seguir siendo un sistema responsivo, o en otras palabras, dar respuesta al usuario y tolerar estas fallas. Entonces yo digo, si se produce el timeout, por favor, enviar la ejecución al camino alternativo que yo denominé como get información camino alternativo. Voy a copiarlo para que no haya problemas. Entonces, son combinaciones de reglas de negocio más disposiciones o acciones si la regla de negocio no se cumple. Estoy haciendo un microservicio tolerante a fallas. Entonces, para ver estos cambios, lo vuelvo a compilar. Que va a llevar unos segundos. Y cuando yo llame al método getInformación, hay una falla simulada que lleva por lo menos 10 segundos en dar respuesta. No es algo aceptable a partir de mis reglas de negocio. Entonces disparo la ejecución de un camino alternativo, por ejemplo. Vamos a probar su ejecución. Y recuerden que al llamar a diagonal info era inmediato. Simulo la falla. Y en lugar de caer al camino principal, el sistema detecta la falla y se logra recuperar la falla a través de la ejecución de mi método por defecto. Entonces, ¿qué valor tiene esto para la implementación de un sistema? A través de reglas, yo puedo establecer que en el momento que necesite implementar reglas de negocio y tolerancia a fallas en sistemas distribuidos, a través de la implementación de MicroProfile, puedo empezar a implementar estos patrones. Y incluso puedo externalizar cuántas veces ha fallado mi sistema a través del siguiente patrón, que serían métricas. Entonces podría ser interesante que yo informe a mis usuarios cuántas veces mi software ha fallado. Y para esto podemos inyectar un contador que son parte de Eclipse MicroProfile. Entonces inyectamos una métrica y esta métrica nos debería permitir, es counter metric, si recuerdo bien. Vamos a verificar en la app. Esta métrica me debería permitir exponer al exterior cuántas veces ha fallado mi aplicación. Y si no publico por defecto la información, al momento de navegar a diagonal data, diagonal metrics, yo puedo ver las métricas de mi aplicación si es que las he publicado, o ver las métricas globales a nivel de microservicio para saber si se está ejecutando. Ahora, ¿con qué objetivos se exponen las métricas? Generalmente cuando ustedes tienen aplicaciones en Java o en cualquier otro lenguaje de programación, estamos acostumbrados a conectarnos con servicios de telemetría, utilizando por ejemplo Visual VM o utilizando un monitor de desempeño. Pero en el mundo de microservicios, lo que nosotros tenemos acá probablemente viva en un microservicio con Kubernetes. Entonces es necesario que seamos capaces de consumir estas métricas a través de HTTP y las podamos centralizar en algún servidor, como por ejemplo Grafana, Prometheus o alguno de estos software que nos permiten que, aunque tengamos 50, 100 microservicios, recolectemos estas métricas. Y por defecto, las implementaciones de MicroProfile lo que me ofrecen son métricas de desempeño de la máquina virtual de Java. Por ejemplo, métricas de cuántas veces se ha disparado el recolector de basura, que en este caso ya se ha disparado 4 veces, cuánta memoria estoy utilizando a nivel de kilobits, megabits, y esto lo tenemos de cajón, o en otras palabras, yo no tuve que realizar ninguna implementación para que MicroProfile me permitiera ver las métricas. Pero si de cualquier forma yo quiero ver una métrica personalizada, yo la puedo inyectar utilizando CDI o incluso publicar mi métrica personalizada. Vamos a hacer un ejemplo de métrica personalizada.
siempre dentro de este endpoint podríamos decir public long o public long, por ejemplo. ¿Cuántos tiempo de vigencia del microservicio? Entonces, así como puedo utilizar las métricas base de la JVM, utilizando una micrométrica, que en este caso sería gauge, yo puedo decir que la unidad de medida de la métrica que deseo exponer son, por ejemplo, los días luz. Me puedo inventar mi propia métrica de vigencia del microservicio y establecerle un nombre. Esta métrica se va a denominar como la métrica del SIG y retornar el valor que yo considere necesario. Por ejemplo, vamos a almacenar en una variable cuántas veces ejecuto la falla. Entonces digo int fallas, como es un primitivo, arranca en 0 y cada vez que ejecute el camino alternativo hacemos fallas más para tener esta información. Y si me solicitan, entonces yo puedo retornar la cantidad de fallas que haya contabilizado. Entonces puedo cambiar la unidad de medida de días luz a fallas totales. E implementé el tercer micropatrón, que serían métricas utilizando MicroProfit. Entonces esto avanza. Y una vez que está compilado, soy capaz de ejecutarlo. Entonces mi microservicio ya se encuentra en ejecución. Lo compruebo accediendo a localhost 8080, diagonal data, diagonal info. Y simulo una invocación alternativa, dos invocaciones alternativas y tres invocaciones alternativas. Por lo que cuando ejecute metrics, específicamente las métricas de la aplicación, ya tengo métricas de mi microservicio. Entonces puedo buscar la métrica denominada métrica SIG y veo que se está generando ya un recolector de información que, independientemente cuántas réplicas de este microservicio se hayan ejecutado, yo puedo recolectar la información. Entonces el siguiente paso sería venir y empacar esta aplicación utilizando, por ejemplo, Docker o utilizando Kubernetes para orquestar su ejecución, que es lo último que vamos a probar el día de hoy. Entonces, para que esto funcione dentro de un entorno de orquestación, mi primer tarea sería crear, por ejemplo, una especificación en formato de Dockerfile. Hacemos mal clic, entonces clic derecho, nuevo archivo, le vamos a denominar Dockerfile. Y dentro del Dockerfile podemos entonces crear un empaque para mi aplicación y que a partir de este empaque yo pueda desplegarlo e incluso subirlo a Docker Hub Central para moverlo hacia cualquiera de las nubes que me ofrecen soporte a Docker y eventualmente con Kubernetes. Entonces, a través de la especificación de Oracle Helidon, en este momento yo lo que estoy obteniendo en Target es mi microservicio y sus dependencias. Entonces, al momento que yo necesite empacar mi aplicación, yo debería tener mis microservicios y sus dependencias. Y para eso vamos a personalizar mi Dockerfile. Entonces, denme un segundo y comenzamos. Solo quería chequear un dato acá. Entonces, dentro de mi Dockerfile, yo puedo partir de una imagen lista a partir de OpenJDK, por ejemplo, que es el Java libre, específicamente Java 11, que es el que estoy utilizando, y la versión de JRE Slim, que tiene el mínimo para ejecutar una aplicación en Java.
Y su directorio de trabajo va a ser gélido, desde donde voy a leer mi aplicación. Entonces, a partir de acá, yo podría copiar desde el directorio de trabajo o, por ejemplo, desde afuera, una vez esté compilada la aplicación, en el directorio target demo service a el archivo .jar y lo copio a la raíz de mi contenedor. Y de la misma forma, desde el directorio target, el directorio libs hacia el destino en libs. Entonces vamos a comentar momentáneamente el corte. Luego de esto, ordeno que mi container, al momento que lance el microservicio, ejecute el comando java -jar, específicamente el jar demo service a.jar. Entonces, se empaca el jar, se empacan sus dependencias y como último paso, se ejecuta el microservicio y se expone el puerto 8080, que es el predeterminado para cualquier aplicación en Java. Una vez está listo, vamos a comprobar si mi microservicio se va a empacar correctamente. Entonces digo docker build en el directorio actual y le establezco un tag, que este va a ser, por ejemplo, el demo service A del Colegio de Ingenieros de Guatemala en su versión 0.0.1. Y empiezo a empacar mi aplicación. Entonces, como otro micropatrón, estoy decidiendo la forma en que se va a distribuir y empacar mi aplicación. Ahora, en lugar de ejecutarlo directamente con Java, puedo ordenar que mi aplicación containerizada se ejecute utilizando mediante Docker y exponga hacia el exterior el puerto 9095, por ejemplo, el puerto del interior 8080 y la imagen que voy a utilizar que sea demo service A del Colegio de Ingenieros de Guatemala en su versión 0.0.1. Entonces, una vez está empacada mi aplicación, yo puedo moverla como un contenedor, o en este caso, lo que estoy intentando hacer es crear la aplicación y debo personalizar entonces la ejecución. Entonces, para esto, lo que yo necesito hacer, además de gélido, es explorar las formas correctas de distribución de mi aplicación. Acá, por ejemplo, me lanzó una excepción que no encuentra el jar. Vamos a chequear si coloqué correctamente el no. Sería java jar demo service a. Y por ejemplo, si intento partir de uno ya listo, yo tenía ya uno listo para cuando se ven estos inconvenientes, puedo personalizar la construcción de mi Dockerfile y también compilarlo directamente desde Docker para que no falle. Entonces, como un primer stage, antes de producir la ejecución, utilizando como base la documentación de Oracle, compilo la aplicación, empaco la aplicación y ejecuto sus tests para posteriormente, ahora sí, desde un directorio de trabajo, compilar e intentar ejecutar mi microservicio. Vamos a probarlo nuevamente. Esto va a llevar unos instantes. Entonces, mientras esto compila, no sé si tienen alguna duda dentro del chat. Este sería el momento de ya pasar a la resolución de dudas para ir finalizando la sesión del día de hoy. Entonces, esta es la versión 0.0.2. Entonces, no sé si tienen preguntas. Si no, mientras esto compila, entonces paso a explicar algunas cosas adicionales. Lo que acabamos de ver fue un vistazo rápido a MicroProfile por las consideraciones de tiempo. Les recuerdo que dentro de los patrones de microservicios tenemos distintas categorías. Algunos son de arquitectura,
otros son del despliegue, como el que estoy intentando simular, pero en la programación moderna, el microservice chasis, o sea, el microframework que ustedes seleccionen, les puede permitir, y de hecho debería, soportar patrones como observabilidad, testing, seguridad, tolerancia a fallas e invocación remota de procedimientos. Ahora bien, Eclipse MicroProfile, que es el que acabamos de utilizar, nos ofrece soporte para las siguientes microconcerns. Primero, nos ofrece soporte tanto para despliegues de microservicios a través de distribución de responsabilidad utilizando coreografía, que sería que varios microservicios generen bitácoras de compensación, o por ejemplo, orquestación, donde hay un microservicio principal y el microservicio principal es el responsable de ejecutar una saga o de invocar a otros microservicios como los que acabamos de empacar para que realicen sus tareas. Dentro de esta línea, MicroProfile y las subsecuentes implementaciones de los distintos fabricantes, Red Hat, IBM, Oracle, Payara, Tomy, nos dan soporte para los siguientes micropatrones: Health Check Symmetrics, que es uno que acabamos de probar, resiliencia y tolerancia a fallas, externalización de la configuración, y también nos permiten implementar mecanismos de autenticación y autorización, documentación estandarizada y tracing de transacciones distribuidas y de alto desempeño en la aplicación. Ahora bien, si damos un vistazo rápido a las APIs que podrían utilizar, config se trata de externalizar la configuración y a través de CDI inyectarla en nuestro código. Entonces, sin importar que se encuentre en un archivo de properties, en variables de entorno o incluso en directorios de configuración como etcd, por ejemplo, nosotros podemos inyectarle esa configuración a través de código y de acuerdo a una prioridad predefinida, que suele ser archivo properties, luego lo sobrescribe variables de entorno y luego archivo de configuración, puedo alterar el comportamiento de mi aplicación sin recompilar. En el caso de OpenAPI, yo incluso podría documentar directamente mi app con todos los mecanismos de documentación sobre la aplicación y posteriormente consumirlo a través de HTTP, ya sea a nivel de aplicación o a nivel de endpoint en REST, para obtener como resultado una especificación sin que a mano yo esté programando todo el formato. Y que, por ejemplo, puedo publicar en un dashboard como Swagger, que es el más popular para implementaciones de microservicios. En el caso de Fault Tolerance, que fue uno que sí logramos demostrar, en el momento que yo establezco reglas de negocios sobre un método primario, si en determinado momento este método por desempeño, llamada a terceros o qué sé yo, quiebra algunas de las reglas, yo puedo enviarlo a ejecutar un camino alternativo. Y esto lo hago a través de la recolección de métricas que yo tenga en mi aplicación. Entonces es una combinación de los dos patrones. Dentro de Fault Tolerance, nosotros podemos establecer estas reglas de negocio, que son Circuit Breaker, que significa que se corta la comunicación en el momento que quiebro algunas reglas. Timeout, que fue el que probamos, que es que en el momento que excedo el tiempo de comunicación puedo lanzar el camino alternativo. Retry, que puedo automáticamente configurar el microservicio para que se ejecute. Bulkhead, que son límites teóricos. Y Fallback, que es el camino alternativo. Entonces nosotros establecimos una regla de negocio y esta regla de negocio eventualmente lo que hace es que si hay una regla, ofrezco el camino a través de Fallback y automáticamente el framework se encarga de ofrecer estos caminos. Estos patrones ustedes los podrían implementar perfectamente a mano, pero al utilizar recursos como MicroProfile, ustedes pueden ahorrarse código. Al final del día, la programación moderna requiere que nosotros nos preocupemos más por la creación de soluciones y no tanto por los detalles mínimos de implementación.
Además de eso, vimos cómo funcionan las métricas que se pueden exponer en formato JSON o en formato OpenMetrics y generalmente se exponen a través de HTTP para centralizarlo en monitores de desempeño como Prometheus, Grafana o Datadog. Vimos una que es la métrica personalizada, que es Gauge, pero la especificación me permite generar incluso datos estadísticos con un histograma para su posterior análisis. Entonces, si necesito cumplir con SLAs estrictos, podría utilizar Microprofile Metrics. Puedo a mano inyectar mis propias métricas y combinar todos los patrones con la ayuda del microframework. Algunas cosas que serían interesantes sería que, por ejemplo, podemos implementar nuestros propios chequeos y que estos se los proporcionemos a un orquestador como Docker Compose, Docker Swarm o incluso Kubernetes. Eventualmente también tenemos propagación de JWTs y en el momento que tenemos identidad y un proveedor de identidad, podríamos incluso inyectar la identidad en nuestra aplicación y leer directamente desde el token los datos que hemos propagado. Y si, por ejemplo, necesitamos hacer una invocación desde un servicio A hacia un servicio B, Microprofile también nos permite que creemos contratos, que sería el último de los patrones, mediante el cual yo expongo los datos de mi microservicio y quien lo consume, en lugar de programar manualmente el consumo de los métodos, solo implementa el contrato a través de una interfaz y esta interfaz entonces yo procedo a inyectar. Entonces vamos a ver si ya está empacado el container. Se encuentra descargando todavía. Entonces, si quieren ver estas APIs con más a detalle, yo tengo una demo completa disponible en mi GitHub, en la cual tengo un microservicio base, que sería el microservicio que consulta la OpenMovie Database, y un consumidor de este microservicio que se encuentra en Payara Demo. Acá por el tiempo no se pueden mostrar todos porque esto solo es una clase introductoria. Podríamos extender a crear una arquitectura completa utilizando microservicios con Java 11, JAX-RS, que fue mi base de comunicación, CDI, e incluso utilizar tecnologías anteriores como EJB y la base de integración que sea Microprofile. Entonces, diferencias entre el desarrollo tradicional y el nuevo desarrollo. En un stack tradicional, ustedes generalmente colocan todos los servicios dentro de un mismo o una misma unidad de despliegue, mientras que en un entorno de microservicios, ustedes los colocan cada uno dentro de su propio empaque con su propio ciclo de vida. Y este ciclo de vida puede ser independiente uno del otro. Última recomendación, los patrones de microservicios que implementa Microprofile lo que hacen en esencia es darme todos los patrones de backing services, crear microservicios desechables que sería disposability y externalización de la configuración. Dentro del punto de vista de microservicios, otra especificación que les puede ayudar mucho a tomar decisiones arquitecturales son los 12 factores Cloud Native que originalmente fueron creados por Heroku, pero por sí solo Microprofile no resuelve todos los patrones, ni todos los despliegues de microservicios hoy en día pueden depender de un solo framework. Necesitamos también políticas para gestión del código, gestión de dependencias, que esto sí lo hicimos con Maven, pipelines de procesamiento y construcción de nuestros activos, utilizando por ejemplo Jenkins o CircleCI, por binding y control de concurrencia a través de Docker y Kubernetes, mantener siempre una paridad entre desarrollo y de producción y nuevamente que nuestro entorno de desarrollo tenga gestión de logs y procesos administrativos. Entonces, al final del día, los 12 factores Cloud Native son las reglas de los buenos sistemas basados en microservicios, las cuales se implementan a través de los patrones de microservicios que observamos al inicio, y estos patrones hoy por hoy, independientemente del lenguaje de programación que ustedes seleccionen, los deben de implementar a través de un buen microservice chasis, y este chasis les va a resolver la mayoría de problemas siempre y cuando entiendan cómo funciona el microservicio.
Ahora, ¿por qué es importante hacer esta aclaración? Los programas de formación generalmente en las universidades tardan un poquito en llegar a lo que está usando el mercado. Y yo esperaría que en un futuro estemos hablando de que tenemos mejores microframeworks con mejores patrones de microservicios y que ya se estén enseñando en la universidad. Entonces, por mi parte sería eso el día de hoy porque nos quedamos sin tiempo. Me faltó el ultimito que fue ejecutar desde Docker porque está descargando. Pero en esencia, esto sería la lógica detrás de los micropatrones, de los patrones de microservicios.